Nacido en la pobreza, Jack London se había visto con la necesidad de trabajar desde los 10 años entregando periódicos y a los 14 trabajó en una fábrica, entregando su sueldo a sus padres. No existe ningún caballo que trabaje tanto como yo, solía decir. London tenía mucha disciplina y era muy trabajador. Sin embargo, no pudo evitar ser seducido por la promesa de enormes riquezas en el Yukón. Para el año 1897 se habían descubierto vastos yacimientos de oro en el territorio del Klondike, en Canadá. La noticia corrió como pólvora, alcanzando todos los rincones de Estados Unidos y otros países. Se dice que más de 100,000 personas viajaron desde Estados Unidos y otras partes del mundo en busca de oro. Jack London, a la edad de 21 años, fue uno de ellos. El camino fue brutal para Jack London. Salió de Oakland, California, en julio de 1897, navegando hacia el norte en un barco abarrotado de prospectores ansiosos. El vapor se tambaleaba con el peso de los sueños de miles de hombres, todos convencidos de que una fortuna los esperaba en los ríos helados de Canadá. El barco atracó en un puerto de Alaska, donde Jack y sus compañeros contrataron canoas a los indígenas para remontar un fiordo de 150 kilómetros. A medida que avanzaban, la vegetación densa dio paso a colinas escarpadas y ríos traicioneros. London, un hábil marinero, ayudó a mantener la embarcación firme en la corriente helada. Sin embargo, ya en tierra, el verdadero desafío comenzó. Primero tenía que cruzar las montañas de la costa de Alaska, un paso tan brutal que pocos caballos podían atravesarlo. Miles de hombres, desesperados por llegar a Dawson City, cargaban sus suministros en la espalda, uno a uno, a lo largo de un ascenso infernal de 45 grados de inclinación. La fila de buscadores se extendía como una serpiente interminable de cuerpos exhaustos, abriéndose camino hacia la cima. Cada hombre debía llevar consigo al menos 1 tonelada de suministros, lo que significaba hacer hasta 20 viajes de ida y vuelta. Muchos no lograron cruzar el paso. Algunos cayeron agotados, otros murieron en avalanchas o ahogados en los ríos tumultuosos. Jack vio cuerpos enterrados en tumbas improvisadas junto al sendero, testigos de la brutalidad del viaje. Pero no había tiempo para reflexionar. El invierno se acercaba y si no llegaban a Dawson City antes de que el río Yukón se congelara, quedarían atrapados. Después de semanas de ascenso, Jack y su grupo finalmente alcanzaron el lago Bennett, donde miles de prospectores estaban construyendo botes improvisados para el último tramo del viaje, 800 kilómetros río abajo por el traicionero Yukón. Jack y su grupo talaron árboles, construyeron una balsa y se lanzaron a la corriente helada, sorteando rápidos traicioneros donde otros habían naufragado y perecido. El 9 de octubre de 1897, con la primera nevada cayendo sobre Dawson City, Jack London finalmente llegó a la capital del Klondike, pero en lugar de encontrar riqueza inmediata, se enfrentaría a un invierno mucho más cruel de lo que jamás imaginó. Junto con un grupo de mineros, Jack London comenzó a buscar oro en el río Stewart y en Henderson Creek, donde se rumoraba que algunos afortunados habían encontrado pequeñas vetas del preciado metal. Pasaba largas horas cavando en el suelo helado, rompiendo la nieve endurecida con picos y encendiendo fogatas para derretir la tierra y poder excavar. Sin embargo, el frío comenzaba a hacer estragos en su cuerpo. A pesar de su juventud y fortaleza, el invierno en el Yukón era despiadado. Las temperaturas descendían hasta los 40 grados bajo cero y la comida escaseaba. Sufrió escorbuto por la falta de vitamina C, lo que debilitó su cuerpo y le provocó dolor en las articulaciones, llagas en la piel y la pérdida de varios dientes. Sus compañeros también sufrían los estragos del clima y la mala alimentación, y muchos de los buscadores de oro morían en sus cabañas, víctimas del frío, la enfermedad o simplemente la desesperanza. Mientras tanto, la fiebre del oro se intensificaba. Cada semana llegaban más y más prospectores, con sus propias esperanzas de hacer fortuna, pero también contribuyendo a la sobrepoblación y la escasez de recursos. Dawson City comenzaba a prosperar, transformándose de un campamento improvisado en un pequeño centro de comercio y desenfreno. Los precios de los suministros se disparaban. Un saco de harina podía costar hasta 100 veces su valor en San Francisco, y una simple vela era un lujo inalcanzable. Las tabernas estaban llenas de hombres alcoholizados, ahogando sus penas en whisky barato, lamentándose por sus pérdidas y por la crudeza de la vida en el Yukón. Muchos habían llegado convencidos de que el oro estaría esperándolos, pero la realidad era otra. Solo unos pocos afortunados lograban encontrarlo. Jack London, con su disciplina, insistió en su búsqueda de oro en varios puntos del Klondike.
Excavó en riachuelos, tamizó la tierra, trabajó de sol a sol, pero los resultados fueron desalentadores. Los meses pasaban, el invierno se hacía más cruel y su salud continuaba deteriorándose. La fiebre del oro había sido una ilusión, y London comenzaba a darse cuenta de que el verdadero tesoro que estaba obteniendo no estaba en la tierra, sino en todas las anécdotas que había escuchado durante su experiencia. Finalmente, decidió partir de vuelta a San Francisco tras sobrevivir un invierno implacable, enfermo y sin oro. Se embarcó río abajo junto a otros mineros derrotados, con su cuerpo debilitado pero su mente más despierta que nunca. Había llegado al Yukón en busca de riqueza, pero se marchaba con algo más valioso, una visión única de la naturaleza humana, la resistencia y la lucha por la supervivencia. Jack London ya tenía experiencia como escritor, pero fue tras su regreso a San Francisco y varios años de escritura a tiempo completo cuando finalmente se convirtió en un autor reconocido. A pesar de la desesperanza con la que regresó del Yukón, no dejó que su fracaso como minero lo definiera. En cambio, usó cada experiencia vivida en aquel invierno brutal para alimentar su imaginación y dar vida a sus relatos. Pasó largas horas en su pequeño escritorio, escribiendo con una intensidad que reflejaba su determinación por triunfar. Su persistencia dio frutos cuando comenzó a vender sus cuentos inspirados en la fiebre del oro a revistas locales. En 1903, Jack London publicó su gran obra maestra, El llamado de lo salvaje, una novela que retrata con fuerza el espíritu indomable de la naturaleza y el brutal choque entre la civilización y lo salvaje. Su relato, inspirado en la fiebre del oro, cautivó a un público ávido de historias sobre prospectores, el frío implacable y la lucha por la supervivencia, convirtiéndose en un éxito entre lectores de todo el mundo. Esto llenó a Jack London de una enorme satisfacción. No solo había logrado escapar de la pobreza con su pluma, sino que su escritura tenía un impacto real. Motivado por su éxito, continuó escribiendo con una ferocidad inquebrantable, publicando novelas como El lobo de mar en 1904, donde exploró la brutalidad de la vida en alta mar, y La peste escarlata en 1912, una historia postapocalíptica que mostraba su capacidad para imaginar futuros distópicos. A medida que el tiempo pasaba y su reputación crecía, sus ingresos aumentaban a la par. Durante la primera década del siglo pasado, Jack London ganaba tanto o más que los escritores mejor pagados de su época, consolidándose como una celebridad literaria. Sus libros se traducían a múltiples idiomas y sus relatos eran devorados por lectores de todas partes del mundo. Con apenas 30 años, Jack London ya era una de las figuras más influyentes de la literatura estadounidense, y lo había logrado sin más fortuna que su talento, su disciplina y la voluntad de transformar su fracaso en éxito. Sin embargo, no todo marchó bien para Jack London indefinidamente. En 1900 se casó con Elizabeth Mathern, una mujer con la que compartía ideas sobre la familia y la estabilidad, aunque nunca estuvo verdaderamente enamorado de ella. Su matrimonio fue más un acuerdo práctico que una unión romántica, basado en la idea de que juntos formarían una familia fuerte y saludable. Sin embargo, a medida que su fama y su dinero crecían, sus problemas con el alcohol comenzaron a intensificarse. Era común verlo en tabernas y reuniones con su círculo de intelectuales bohemios en San Francisco, entre ellos George Sterling, Ambrose Bierce y otros artistas. Jack London no solo gastaba en sí mismo, sino que también distribuía su dinero generosamente entre amigos y familiares. Mantenía económicamente a su madre y a varios amigos cercanos, y solía financiar proyectos que rara vez resultaban rentables. Entre sus beneficiados estaban poetas sin éxito, escritores con problemas financieros y familiares que dependían de él para subsistir. Así, aunque sus ingresos eran astronómicos para la época, su fortuna se desvanecía rápidamente en préstamos, regalos y extravagancias. Con el tiempo, las deudas comenzaron a acumularse, y aunque nunca dejó de escribir, su compulsión por gastar superaba sus ingresos, lo que lo mantenía en una lucha constante por generar más dinero. Y al parecer, Jack London no aprendió la lección. Cuando fue al Yukón en busca de oro, debió haberse dado cuenta de que las riquezas fáciles no existen y que la suerte solo favorece a los preparados. Sin embargo, en lugar de aplicar ese aprendizaje a su vida, siguió invirtiendo en proyectos arriesgados y en negocios que no comprendía del todo bien. En 1905, con la idea de dejar un legado, Jack London compró un gran terreno en California para convertirlo en una granja autosustentable. Apostó por un modelo agrícola innovador, pero gastó una fortuna en tierras, establos, trabajadores y técnicas experimentales.
Sin experiencia en administración ni agricultura y ausentándose por largos periodos, su proyecto terminó en fracaso financiero. En la misma propiedad después quiso construir la Casa del Lobo, una imponente mansión de piedra que sería su refugio personal y el símbolo de su éxito. La enorme construcción estaba hecha de piedra volcánica y madera de secuoya, materiales que él mismo seleccionó para asegurarse de que durara por generaciones. Sin embargo, unas semanas antes de su finalización, la mansión se incendió misteriosamente, reduciéndolo todo a cenizas. La pérdida fue devastadora, tanto financiera como emocionalmente. Jack había invertido todos sus ahorros en la casa, y su sueño de establecer un refugio para su vejez desapareció en una noche. A pesar del golpe, no dejó de escribir ni de buscar nuevas formas de recuperarse económicamente, pero el incendio marcó el principio del declive de su salud y su estabilidad financiera. Su declive fue progresivo, aunque inevitable. London nunca aseguró su casa ni sus propiedades, y la pérdida de la Casa del Lobo lo dejó económicamente vulnerable. Había invertido todo su dinero en la construcción de su gran mansión, creyendo que sería su legado y refugio. Cuando el fuego consumió su sueño, también consumió su estabilidad financiera. Sin los fondos para reconstruirla y con deudas acumuladas, Jack London se encontró en una crisis que no supo manejar. El desastre financiero se agravó con sus gastos extravagantes. London seguía viajando constantemente, gastando grandes sumas en expediciones por Hawái, Australia y las Islas Salomón, acompañado de su segunda esposa. También mantenía económicamente a familiares, amigos y empleados de su rancho, lo que drenaba aún más sus ingresos. Pero lo peor era su creciente alcoholismo, un hábito que había comenzado como un simple placer bohemio en su juventud y que, con los años, se convirtió en una dependencia destructiva. Bebía con frecuencia y en grandes cantidades, lo que afectaba su salud, su trabajo y sus relaciones. Sin fondos para reconstruir su hogar ni una forma de recuperarse económicamente, Jack London incrementó su consumo de alcohol y con ello llegaron nuevos problemas de salud. Se cree que sufría de dolores intensos, posiblemente relacionados con su deterioro renal, y comenzó a tomar morfina para soportarlos. Sus viajes, que antes habían sido fuente de inspiración y aventura, se volvieron un intento desesperado de escapar de su propia decadencia. Tenía grandes ambiciones para nuevos proyectos, incluyendo una serie de ensayos sobre sus experiencias y una nueva gran novela, pero nunca pudo completarlos. Sus fuerzas flaqueaban y con el tiempo su escritura dejó de ser una pasión para convertirse en una carga. Jack London veía la escritura ya no como un arte, sino como un mecanismo de supervivencia. Él mismo describió su trabajo como girar la manivela, una tarea mecánica y carente de entusiasmo. Su estilo, antes vibrante y lleno de vida, empezó a decaer. Los editores seguían publicando sus obras, pero sus lectores notaban la diferencia. La frescura y fuerza de El llamado de lo salvaje y Colmillo Blanco habían desaparecido. A menudo escribía estando completamente alcoholizado, y sus historias repetían ideas y fragmentos de sus obras iniciales. La creatividad que alguna vez lo había impulsado a la cima, ahora se desvanecía lentamente, consumida por el cansancio y la desesperación. Y así, su condición se deterioró hasta el punto de no retorno. En sus últimos meses, su cuerpo estaba agotado, sus riñones fallaban y su mente estaba nublada por el alcohol y la morfina. Aunque aún trabajaba, ya no era el mismo hombre que había conquistado el mundo con sus relatos del Yukón. Su final estaba cerca, y el fuego que alguna vez ardió en su espíritu comenzó a apagarse para siempre. Y así terminó la vida de Jack London el 22 de noviembre de 1916 en su rancho de Glen Ellen, California, a la edad de 40 años. Su muerte sigue siendo objeto de debate. La causa oficial fue fallo renal, posiblemente agravado por una sobredosis accidental de morfina que tomaba para aliviar sus dolores crónicos. Sin embargo, algunos han especulado que pudo haber sido un suicidio, dado su deterioro físico y emocional en los últimos años. A pesar de las teorías, lo cierto es que su cuerpo ya no soportaba más los abusos y las enfermedades que había acumulado a lo largo de su vida. Sin embargo, su legado literario es innegable. A lo largo de su carrera, Jack London escribió más de 50 libros, entre novelas, ensayos y cuentos, y publicó cientos de relatos en revistas. Su estilo influyó en grandes escritores como George Orwell, Ernest Hemingway y John Steinbeck, quienes admiraban su prosa directa y su capacidad para transmitir la lucha por la supervivencia. Fue pionero en la literatura de aventuras y supervivencia,
y también en el realismo social, escribiendo sobre la clase trabajadora y las desigualdades económicas con una mirada crítica y adelantada a su tiempo. Y aunque su historia tuvo un final trágico, la vida de Jack London nos deja valiosas lecciones que siguen siendo relevantes hoy. El trabajo duro y constante es la clave del éxito. Desde su infancia difícil, London nunca dejó de trabajar, encontrando en cada empleo una nueva experiencia que luego alimentaría su escritura. Su verdadera pasión por la escritura despertó desde joven. Aunque intentó buscar riqueza en otros caminos, su destino estaba en las palabras, y desde temprana edad supo que quería ser escritor. A veces los fracasos pueden transformarse en éxitos. Haber ido al Yukón en busca de oro fue un error monumental, pero London convirtió ese fracaso en su mayor éxito, escribiendo historias que capturaron la brutalidad de la fiebre del oro y lo hicieron inmortal. Los grandes resultados no llegan rápido. Tras regresar de Canadá, pasó años escribiendo sin ver éxito, publicando relatos en revistas por sumas miserables. Solo después de años de disciplina logró triunfar, recordándonos que el éxito no es inmediato, sino el fruto del esfuerzo continuo. La disciplina financiera es esencial. A pesar de ganar más dinero que casi cualquier otro escritor de su época, su falta de control sobre sus gastos lo llevó a la ruina, mostrándonos que sin una buena gestión, incluso la mayor fortuna puede desvanecerse. Enfocarse en lo que uno hace mejor es crucial. Jack London era un maestro de la escritura, pero fracasó en la agricultura, en las inversiones y en sus otros proyectos porque intentó dominar industrias que no comprendía. El cuidado personal es imprescindible. A medida que acumulaba fracasos y decepciones, su consumo de alcohol se disparó, lo que afectó su salud, su creatividad y su vida personal, demostrando que el deterioro físico y emocional puede ser el peor enemigo del éxito. Jack London conquistó el mundo con su pluma, pero perdió la batalla contra sí mismo. Vivió con intensidad, enfrentando extremos de gloria y desesperación. Triunfó con esfuerzo, pero sucumbió a sus propios excesos, dejando un legado literario que perdura en el tiempo. Su historia nos recuerda que el éxito es frágil y que incluso los más grandes pueden caer si no cuidan sus decisiones, su enfoque y su salud. El fin. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte y darle me gusta para más contenido de literatura universal.